15 años después de la última visita de un papa a España, León XIV confirmó su viaje apostólico a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Su llegada a Barcelona coincide con el centenario de la muerte de su arquitecto más universal, Antonio Gaudí, cuya obra cumbre, la Basílica de la Sagrada Familia, es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante su visita, León inaugurará la Torre de Jesucristo, el punto más alto de todo el templo. María Elena Catelli es experta en Gaudí y desde Italia nos habla de su vida. Gaudí era realmente un hombre de esperanza, y esa esperanza se basaba en su fe, que él expresaba a través de su arte. Y esto es lo grandioso del arte de Gaudí, que incluso aquellos que no son creyentes perciben de alguna manera esta belleza, es decir, quien entra en la Sagrada Familia es difícil que se quede indiferente ante esta belleza. Y esta conciencia de trabajar para la gloria de Dios hacía que todo fuera aún más hermoso. María Elena Catelli, ¿qué es lo último que sabemos de la causa de beatificación? Sobre la causa de beatificación sabemos que el Papa Francisco lo declaró venerable poco antes de su fallecimiento, así que este fue el último regalo que nos hizo, que se esperaba desde hace muchos años. Actualmente sabemos que hay un milagro que está estudiando la comisión médica. Evidentemente, como se sabe, estos asuntos se tratan con la máxima confidencialidad, porque claramente es algo que está estudiando el Dicasterio de las Causas de los Santos, por lo que esperamos saber algo al respecto. Gaudí, y esto es algo maravilloso, fue considerado santo por los que lo conocían desde el momento en que falleció. En los últimos años de su vida se había convertido casi en un ermitaño, vivía dentro de la Sagrada Familia. El último año de su vida lo pasó viviendo en la Sagrada Familia, por lo que tenía una cama en su estudio donde dormía y trabajaba. Cuando se difundió por la ciudad la noticia de que había sido atropellado, que estaba ingresado en el Hospital de los Pobres, porque lo habían llevado al Hospital de Santa Cruz, ya que lo habían confundido con un mendigo. Pero cuando corre la noticia por la ciudad de que él estaba allí enfermo, son 3 días en los que la gente va a visitarlo sin parar. Y el día de su funeral se formó una cola de más de 3 kilómetros detrás de su ataúd. Y él amaba a sus trabajadores, por lo que hacía todo lo posible para ayudarles. Se preocupaba por ellos, por sus familias, por la educación de sus hijos. Cuando estalló la famosa Semana Trágica de Barcelona de 1909, en la que se incendiaron iglesias, hubo unos anarquistas que eran profundamente antirreligiosos y por lo tanto se temía que también pudiera ocurrir algo en la Sagrada Familia. En realidad allí no pasa nada, pero él siempre se había preocupado por el bienestar de sus trabajadores y por lo tanto ellos apreciaban eso. Tenía precisamente esta atención hacia las personas. Él los conocía a todos, uno por su nombre. Incluso cuando el obrero se jubilaba, él se preocupaba por el bienestar de su familia. Quizás le daba pequeños trabajos que hacer dentro del templo, con los que no se cansaba, pero que le permitían ganarse el sustento diario. Durante los días de lluvia, en los que normalmente se pagaba el 50% de la remuneración, él pagaba el importe íntegro. Iba al lecho de muerte de los obreros y se preocupaba de que recibieran los sacramentos antes de morir. Después de la Semana Trágica, Gaudí lo entiende que esta insatisfacción provenía de una explotación laboral en la que no se les ofrecía esperanza. Es decir, se trataba de gente que iba a trabajar, vivía en barrios marginales, era explotada, dejaba a sus familias en el campo, en sus pueblos, y no veía un futuro para sus hijos, porque apenas podían llevar el pan a la casa, la gente pobre del lugar. A veces habían días en los que no comían. Él se da cuenta de esto, ¿y qué hace con su dinero? Junto al capellán Gil Párez, construyó esta escuela gratuita para los niños pobres, de modo que los padres que trabajaban en los andamios de la Sagrada Familia podían ver lo que ocurría debajo en la escuela, donde iban sus hijos, donde estudiaban, donde tenían una comida caliente al mediodía. Los niños recibían vacunas y en aquella época ni siquiera las familias ricas podían permitírselo. En mi opinión, hacía todo esto porque era una forma de dar esperanza a sus trabajadores, es decir, que los hijos pudieran tener un futuro mejor que el de ellos. ¿En qué modo el estudio de la naturaleza lleva al creador en la obra de Gaudí? De niño padeció una enfermedad que le acompañaría toda su vida y por eso sus padres lo llevaban muy a menudo a esta famosa casa de campo, el Mas de la Calderera, Riudoms. Y él dijo que debido a esta enfermedad no podía ir a jugar con los otros niños, tenía que quedarse quieto. A veces incluso lo llevaban a los lomos de un burro porque no podía caminar y por eso pasaba mucho tiempo quieto. Pero él dice en ese momento, ¿qué me ha permitido mi enfermedad?
de estar allí observando la naturaleza y por lo tanto observándolo a Dios. Ve la belleza de la creación y ve en la naturaleza la primera señal del Creador. Esta belleza queda grabada en su vista y en su corazón, y es precisamente a través del estudio de la naturaleza que él creará su arquitectura, una arquitectura futurista. Para profundizar en ello, yo diría que en la parte exterior de la fachada de la Natividad hay algo precioso que él hace, que es poner toda la historia de Jesús fuera de la iglesia, porque quería que cualquiera que pasara por allí pudiera ver esta historia. Y lo bonito es también el hecho de que él pone todas estas inscripciones que luego forman parte de la liturgia, el Sanctus, los hosanas en las torres. Y él decía que así inconscientemente, incluso aquellos que tal vez no eran católicos ni creyentes, consideremos que hoy en día 5 millones de personas al año visitan la Sagrada Familia y cuando estás allí abajo inevitablemente te ves impulsado a levantar la vista hacia el cielo, ¿no? Y él quería precisamente eso, que la Sagrada Familia fuera una invitación a la oración. La fachada que queda por construir es la fachada de la Gloria. ¿Cómo se dibujaba esta fachada en el imaginario de Gaudí? La fachada de la Gloria stanno cominciando. La fachada de la Gloria está empezando a construirse. En la imaginación de Gaudí hay una narración por parte de la Natividad de la infancia de Jesús y por lo tanto del nacimiento de este gran acontecimiento que cambia la historia de la humanidad. La pasión no está separada de la resurrección, porque si miramos hacia arriba, vemos la cruz gloriosa y vemos a Cristo que desciende del cielo. La fachada del nacimiento y la fachada de la pasión narran la vida terrenal de Jesús, mientras que en la fachada de la gloria, Gaudí quiso narrar cuál es el verdadero fin del hombre, es decir, que todos aspiramos a la gloria, a alcanzar el paraíso. Una de las cosas hermosas que decía Gaudí era, primero debe venir el amor y luego la técnica. Porque si haces las cosas con amor, inevitablemente las harás bien. Entonces, eso es lo que les pedía a sus trabajadores, que trabajaran bien. María Elena Catelli, muchísimas gracias. Grazie a voi.